el chat. Buenas noches. Y todo, poder visibilizar sus comentarios. Bien, entonces ya habíamos tratado lo que son los planes estratégicos del territorio. Entonces ya vamos a ver los instrumentos. Vamos a tratar de una manera, digamos, ni muy general ni tan específica lo que son los planes estratégicos, los planes institucionales en sí, ¿no? Uno es estratégico y el otro es más operativo, ¿no? Y estos instrumentos son con los que se aterrizan las intervenciones. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas, ¿no? Entonces, con estos instrumentos vamos a aterrizar las intervenciones, como les decía, las entidades públicas en los territorios, siempre alineados a los objetivos del territorio y a la vez a los objetivos institucionales. Entonces, vamos en los planes estratégicos institucionales, vamos a empezar con unos conceptos, como siempre, tener en cuenta el marco normativo, y entramos a lo que son ya los planes en sí, los instrumentos. Entonces, iniciamos. Ante todo, ¿sí se me está escuchando bien? Una prueba de audio. Bien, los alumnos están entonces indicando que se está escuchando muy bien. Bueno, entonces proseguimos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Entonces, tenemos lo que es la política general de gobierno. ¿Qué es esta política general de gobierno? En realidad, un poco la diferencia de lo que se busca con estos planes institucionales, cuál es un poco la esencia de estos planes institucionales, es poder enfocar esos esfuerzos, poder mirar, o sea, tener una hoja de ruta a nivel de cada entidad pública, ¿de acuerdo? Gracias por confirmar. Y con esta hoja de ruta que ya va a ser de cada entidad, como les comentaba, los responsables del cumplimiento de los objetivos que estén dentro de los instrumentos o del instrumento de la entidad de planificación van a estar a cargo de la cabeza de la entidad, ¿no? Bien sean los alcaldes o los gobernadores regionales, ministros, ¿de acuerdo? Y los responsables de algunos pliegos que están de repente a nivel desconcentrado. Entonces, la política general de gobierno es el conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan a través de políticas nacionales durante un periodo de gobierno, ¿no? A diferencia de estas políticas de Estado, estas políticas están enmarcadas más en lo que es el periodo o la gestión que está en el determinado periodo, ¿no? de gobierno. Y ellos son quienes están delimitando y viendo cuáles son el marco también que tiene que ver con el proceso de político, ¿no? Elecciones que se hacen unas promesas, y hay un consenso ahí también, más que consenso, digamos, la idea es que se busque lo que es un equilibrio entre la tecnocracia y la parte política de las entidades, pero como sabemos, por ahora se maneja todo más a nivel político, es como están conformados, ¿no? Esta interacción, estos procesos en las entidades públicas de nuestro país y de otros países también, ¿no? De manera muy similar. Entonces, en este periodo, para el caso de los 5 años, que les como establecen a nivel nacional, esta política general de gobierno, o la PGG, se establece unos puntos prioritarios para esta gestión, ¿no? Entonces estos puntos prioritarios van a guiar toda la intervención del Estado y de las entidades públicas, que quienes deberían alinearse a estos puntos priorizados, ¿no? Por la gestión de nivel nacional. Entonces se dice que está bajo la dirección del presidente de la República y debe ser presentada por él o la presidenta de la República al Consejo de Ministros del Congreso de la República, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Perú. Esto tiene ya un sustento constitucional en donde se entiende el carácter político del Estado. No todo es técnico, trabajamos, o lo que estamos viendo, sobre todo el planeamiento estratégico, está relacionado, ¿no? con lo que es el Estado, y siempre el componente político va a estar ahí primando, ¿no? Y siempre estoy considerando de repente que hay participantes que podrían estar en el sector privado, ¿no?
y el presidente del Consejo o la presidenta del Consejo de Ministros apoya al presidente de la República en la gestión de esta PGG, mediante la coordinación, seguimiento, el cumplimiento y evaluación de las políticas priorizadas. Por esto en la presidencia del Consejo de Ministros hay un órgano técnico que se encarga de ver estos temas, ¿no? Que prioriza, que ve estos temas, hace seguimiento a la PGG. Se dice que a los 40 días de haber asumido sus funciones, la Presidenta de la República, por iniciativa del Consejo de Ministros, aprueba mediante un acuerdo la PGG en el marco de las políticas de Estado, que son esas políticas de largo plazo, mientras que esas políticas nacionales o la PGG está más relacionada con las prioridades o la mirada que tengan el gobierno de turno, y pero tienen que estar alineadas en estas políticas de Estado que son más de largo plazo, ¿no? Estas prioridades que se han establecido, es más, de manera más concertada también, ¿no? Y que fueron establecidas en el Foro del Acuerdo Nacional. Y también estas políticas están vinculadas con objetivos también, ¿no? De política. Dicha política general se materializa mediante un decreto refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, lo vamos a ver en el decreto, en la parte normativa. Los ministerios competentes proponen la aprobación o actualización de las políticas nacionales que conforman la política general de gobierno. ¿De acuerdo? Estas políticas nacionales que hemos comentado, que hay una metodología, bajo su competencia de los ministros, conforman la estructura contenida en el anexo 1, en un plazo máximo de 80 días calendario de publicado el decreto supremo, a que hace referencia el párrafo, en el párrafo que hemos ya comentado antes, ¿no? Después de haber presentado, de haber asumido las funciones, el presidente ya tiene que estar trabajando esta política con el Consejo de Ministros. En caso de una política priorizada de gobierno ya contara con una política nacional aprobada que trasciende el periodo de gobierno en curso, deberá ser actualizada de corresponder, sujetándose al plazo señalado en el párrafo anterior, ¿no? Entonces, dentro de estos 80 días, también esa política nacional tiene que ajustarse, ¿no? Como se dan cuenta, ya es más de las prioridades que van del gobierno, no el Estado, sino el gobierno, digamos, de turno, es quien va estableciendo estos temas. Y estos extractos que estamos leyendo, ¿no? Vienen de este decreto, y también se dice que el seguimiento o las metas que se prioricen en la política general de gobierno está a cargo de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de la PCM, ¿no? Hay una Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial, que es quien tiene que hacer seguimiento, ¿no? A la implementación de esta política. Entonces, si bien nosotros como territorio queremos, un poco mirando lo que habíamos conversado en la sesión anterior, estos planes estratégicos territoriales, digamos que están un poco más arriba, a nivel de objetivos, que son el sombrero, en el marco del planeamiento que debemos mirar de lo que queremos como territorio, tendríamos que mirar lo que es las prioridades del territorio en sí, pero no tanto de las gestiones que están pasando en ese momento por el territorio, ¿no? Por eso estos planes de desarrollo, bien sean regionales o locales concertados, no miran la PGG, ¿no? Y eso es lo que les comentaba con una discusión en ese plan, un debate interno, si se debía alinear esta PGG, ¿no? Porque si bien queremos velar por el cumplimiento de los objetivos, no necesariamente los objetivos de ese territorio, entonces la PGG también direcciona recursos y prioridades, ¿no? De repente, por ejemplo, si hay como les comentaba, hay una prioridad que está vinculada con agua segura, por decir. Entonces el gobierno va a hacer todos los esfuerzos, va a hablar con, de repente, el ente rector o los entes rectores que están relacionados con agua segura, y van a hacer intervenciones en los territorios vinculados a esta temática, ¿no? A esta prioridad que aparece en su política general de gobierno, y que de repente el gobierno de turno ya lo viene planteando desde el momento en que estaba postulando digamos, a estos cargos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, las políticas, por eso las entidades públicas, si quieren alinearse un poco con el tema de recursos, asegurar cumplimientos objetivos, articularse con entidades del nivel nacional y regional, que se entiende que también están mirando esta política general de gobierno, tendrían que hacerlo, ¿no? Para poder asegurar esas intervenciones, que sean las más óptimas. Y en ese sentido, entonces, entendiéndolo así, ¿no? Que por un lado tenemos lo que son otras políticas de Estado, que son las
en realidad queremos, que no dependen de las prioridades que un gobierno de turno establezca. En cambio, ya cuando estamos hablando a nivel institucional, sí tendríamos que mirar esa política general de gobierno para asegurar las intervenciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el anexo 1 se mencionan cuál es el contenido de una política nacional, se habla de los antecedentes, presentación, dentro de los antecedentes una presentación que se resume de forma general la política nacional, se hace una introducción de qué trata esta política, la base legal, ¿no? Todos los componentes, toda la normativa que sustenta determinada prioridad. Después se describen los aspectos metodológicos seguidos por la formulación de la política. Asimismo, se genera lo que es un diagnóstico, ¿no? Recuerdan que también comentábamos que las políticas lo que recogen son todas las necesidades de la población, pero una mirada del problema público. Una mirada de atención de lo que son los problemas públicos que están en el país, ¿no? En el territorio nacional. Entonces, se identifica una problemática o necesidad pública de alcance nacional, la elaboración de las alternativas de solución y la selección de alternativas de política más efectiva y viable, ¿no? ¿Cuáles serían las intervenciones o los servicios que vamos a brindar y cuáles son los mejores en ese sentido? Entonces, por eso debe haber mucho sustento de evidencia, ¿no? En algún momento hablábamos de la evidencia y poníamos de ejemplo lo que es la nutrición crónica, y sabíamos que hay mucha evidencia científica, ¿no? En ese sentido, sabíamos que para atacar la desnutrición crónica se tenían que hacer ciertas intervenciones y que eso ya está evidenciado por la ciencia, ¿no? No había más vuelta que darle, como se dice. La nutrición crónica se ataca o se atiende de manera igual aquí en Perú, en Chile, en Bolivia y en otros territorios, ¿no? En la China, en Estados Unidos. Entonces, esa evidencia que se replica y que es aplicable en distintos países es el sustento que se va a obtener aquí en este diagnóstico. Y entonces esta evidencia se manifiesta como en datos, experiencia comparada, lecciones aprendidas, juicios de expertos, estudios, investigaciones, experiencias internacionales, entre otros. ¿De acuerdo? Y están ingresando a unos alumnos y alumnas. Buenas noches, Antonia. Y las políticas, bienvenidos a todos los que van ingresando, conectándose recién. Luego tenemos que también identificar políticas relacionadas, a identificar si van a haber intervenciones conjuntas. Estas políticas relacionadas están vinculadas con otros entes rectores, identifica la relación de políticas nacionales, detallándose los objetivos, lineamientos, variables, entre otros, ¿no? Se van a articular con la política. Luego se establecen unos objetivos prioritarios, ¿no? Se escriben estos objetivos de política nacional, y por cada objetivo se desarrolla la situación actual, ¿no? Que se escribe el problema específico asociado al objetivo que se pretende tratar o lograr, y se identifican los responsables, como siempre, ¿no? Para el cumplimiento de objetivos, cuáles son los responsables que están relacionados con la atención o el logro de ese objetivo. Asimismo, se definen lineamientos, que son esas pautas, como unas pautas, ¿no? Unas redacciones a nivel de pautas, o qué es lo que... Unas pautas que al final son prioritarias, digamos. Tenemos los estándares nacionales de cumplimiento que se conforman por las características o atributos de los bienes o servicios, ¿no? Ese servicio, por ejemplo, un servicio de atención contra violencia debe tener, ¿no? Debe tener lo que es, primero, tener buena infraestructura para brindar ese servicio, tiene que tener el tratamiento, el acompañamiento de repente de la parte médica, psicológica, tiene que tener también, complementar con lo que es la parte legal, ¿no? El tratamiento legal, la parte policial, de repente de las garantías que se necesita tener para la persona. Entonces, ¿cuáles son todos esos estándares que deben cumplirse como mínimo para brindar estos servicios? La provisión de servicios, el quinto punto, es la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar también, se tienen que establecer cuáles son todos estos servicios que van a ser brindados, no solo lo que comentaba antes, al interior del servicio, sino también cuál es todo ese paquete de servicios, para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas. Y esto comprende los servicios que deben ser prestados, identificando a sus proveedores, cobertura, alcance, y que en realidad se pueda acceder a esos servicios, de accesibilidad. ¿No? Eso a veces se complementa con otros sectores, como de repente lo que es transportes, o de telecomunicaciones, ¿no? Entre otros. También las políticas también
hay un componente de lo que es seguimiento y evaluación, que el mismo rector lo establece, y que es el que sistematiza la información y recopila de manera periódica esta información para hacer el seguimiento y la evaluación. También una serie de unos glosarios adicionales para comprender la política, ¿no? También algunos anexos, ¿no? En caso que se necesite detallar más, bibliografía, y se debe considerar también que la política debe tener unos enfoques transversales, ¿no? Estas políticas deben ser redactadas con enfoque de género, interculturalidad, según corresponda. Bien, entonces tenemos aquí la política que tiene unos ejes, son de integridad y lucha, son 5 ejes planteados. Esta política del 2021, aprobada con el decreto supremo 056 de 2019 que hemos estado comentando. Tenemos uno de ellos es integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? El gobierno hablaba mucho de este tema, fue una de las prioridades, los logros que quería obtener como gestión. Tenemos también lo que es fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Tenemos desarrollo social y bienestar de la población. Descentralización efectiva para el desarrollo, crecimiento económico equitativo y competitivo y sostenible, ¿no? Este de acá nunca debe faltar en política, ¿no? Lo que es el crecimiento económico. Entonces, la planificación estratégica institucional aplicada para el desarrollo integral, siempre con el énfasis en la vida en el territorio, debe responder unas preguntas tales como ¿cómo puede la sociedad y el Estado acelerar el cierre de brechas y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes en el territorio específico? ¿Estamos todos haciendo lo necesario para mejorar la calidad, para que mejore esta calidad de vida de manera sostenible? ¿No? Entonces, estas políticas van mirando un poco más la gestión, ¿no? ¿Recuerdan cuando veíamos una mirada de repente de cadena de resultados? Y veíamos que la parte ya cercana a los resultados y los impactos estaba más relacionada con la parte de la política pública y con la parte de la población, mientras que a la izquierda, insumos, actividades y productos estaban más relacionados con la gestión pública. Entonces, mirar eso, nuestros procesos al interior, cómo asegurar, mejorar esta prestación de servicios. Después, tenemos como marco normativo lo que es la Constitución Política del Perú. Tenemos el decreto legislativo 188, también en el marco de estos planes institucionales, atender también esos, para poder implementar lo que es el planeamiento estratégico de los territorios institucionales, se menciona en el 1088. También tenemos el decreto supremo 029 que aprueba el reglamento de políticas nacionales, ¿no? Porque está enmarcado en lo que es gestión institucional, estas políticas nacionales que marcan la pauta y que se van a considerar en la PGG, ¿de acuerdo? Entonces, estas políticas, ¿dónde se contemplan, dónde se consolidan? En la PGG, ¿de acuerdo? En la Política General de Gobierno. Tenemos también la Directiva 01 del 2017. Ahí esta se enmarca en todos los trabajos de los instrumentos de planeamiento que estamos viendo y que a la fecha se tratan en el país. También tenemos una resolución de presidencia del Consejo Directivo, porque aquí está muy vinculado lo que es la guía para el planeamiento institucional, ¿no? Que de repente varios o varias de ustedes la conocen, han tenido que trabajar con esta guía, y aquí se hace una mejora estructural de fondo de la metodología y de los conceptos, metodología para la formulación, elaboración de estos planes institucionales, y posteriormente, últimamente se acaba una resolución a mediados de año para extender el plazo, ¿no? Que modifica, ¿no? Por estas temáticas que se han presentado en el marco de este contexto, ¿no? Se modifica, ¿no? Que ahora el seguimiento que se va a hacer es semestral, y también se hacen unos cambios a nivel de seguimiento y de evaluación, ¿no? La presentación del informe de evaluación de resultados y de la aprobación también del POI multianual, ¿no? Mueven los plazos de aprobación. Edgar nos comenta, a mi parecer ninguno de estos 5 pilares se han cumplido. ¿A quién responsabilizamos por incumplimiento de estas metas? Bueno, en realidad en primera instancia, ¿no? El gobierno nacional, ¿no? El ejecutivo, que es quien plantea y de donde se plantean esta política general de gobierno. Y a la vez también se entiende que a nivel institucional hay una responsabilidad porque los objetivos estratégicos institucionales se alinean a la PGG, de todo el conjunto de las entidades públicas, ¿no? Entonces, hay un trabajo que se hace con este registro,
se ha avanzado bastante, ¿no? Y siempre considerando este gran proceso de modernización de la gestión pública para registrar lo que es la ejecución, llamémosle operativa, que es en unidades físicas cuánto se ha atendido con las actividades que realizan las entidades públicas, y por otro lado la ejecución financiera. Entonces este grupo de actividades operativas van a contribuir a unos objetivos de la entidad, ¿de acuerdo? Bueno, primero acciones estratégicas, ¿no? Un paquetito de de actividades operativas van a contribuir a lo que son unas actividades estratégicas institucionales, y cada acción estratégica institucional pertenece a un objetivo estratégico institucional, ¿de acuerdo? Entonces, en este aplicativo se registra la ejecución física, como les decía, y la ejecución financiera. Entonces, ejecución financiera, puedes ver ahí cuánto se ha contribuido, cuánto se ha ejecutado financieramente por un objetivo estratégico institucional, ¿no? Y después, este objetivo estratégico institucional se articula, bien sea de un gobierno regional, una municipalidad, un ministerio, un adscrito del ministerio, y que está en nivel de pliego, claro, ¿no? Entonces, y esto lo vamos a seguir comentando ahorita más adelante en la presentación, con respecto a quienes formulan el PI. Y había una pregunta, ¿no?, que se hizo en una sesión antepasada. Y en ese sentido se va haciendo como toda una cadena, ¿no? Entonces estos objetivos se articulan con determinado objetivo, con estos ejes de la política general de gobierno, y se puede ver cuánto se está contribuyendo o cuánto, por ejemplo, se ha destinado a determinado eje de la política, ¿no? A ver, vamos a ver algún comentario rápidamente. Y nos comenta Edgar, nos comentó Edgar, ahora Federico, buenas noches, nos dice, dentro del diagnóstico se debe considerar el análisis del árbol de problemas, es decir, causa-efecto. Sí, en realidad, Federico, para el caso de las entidades públicas, se entiende que ya estas intervenciones ya vienen, digamos, con su diseño, ¿no? Que ya se ha hecho, ya debe haber un diseño y además unos protocolos y procedimientos, digamos, para prestación de servicios, ¿de acuerdo? Que en realidad los entes rectores, como conversábamos, los entes rectores deben llevarlo definido. Entonces, estos protocolos, estos procedimientos que están en el marco de una cadena de resultados, como comento, deben estar definidos, y para haberlos definido se tiene que haber trabajado un árbol de problemas, un árbol de objetivos, tener identificado cuáles son las causas de estos temas que se van a tratar, para que con estos bienes y servicios que se brindan se pueda revertir esta situación, ¿no? O, si hablando de un problema público, o de repente promover algunos temas que queramos sacar adelante, vinculados de repente con desarrollo económico o con capacidades de la población, ¿no? De repente explotación también de lo que son recursos naturales. Bueno, entonces los planes, como ya hemos venido conversando y ya conocemos, son el Plan Estratégico, el PI y el POI, ¿no? El Plan Estratégico Institucional, que está constituido por lo que son estos componentes, desde la política institucional, misión institucional, objetivos estratégicos. Hay otro tema que ver, que son las acciones estratégicas institucionales. Tenemos unos indicadores, una ruta estratégica, gestión del riesgo de desastres. Se debe considerar, porque en la ley del SINAGER, el planeamiento estratégico y el CEPLAN, en sus documentos metodológicos, en su normativa, debe considerar siempre lo que es la gestión de riesgo. En las metodologías y en los instrumentos de planeamiento debe estar considerado lo que es la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Considerando que esto, cuando no se considera, al final genera muchos costos y mucha pérdida humana, ¿no? Podría acabar en eso. Entonces, lo mejor es la prevención. Y sobre todo porque estos componentes de gestión de riesgo, hay uno que es el de gestión prospectiva, ¿no? En el cual se ve cuáles son esto que se puede presentar a futuro, ¿no? Estos escenarios que se pueden presentar a futuro y que puedan intervenir, puedan hacer mucho daño a la población, ¿no? En términos de población, también al entorno. Luego, entonces tenemos lo que es el PI, tenemos lo que es el POI,
que está compuesto por las actividades operativas que van a contribuir al logro de objetivos que están establecidos en el PI. Ambos son de una entidad, están vinculados, toda entidad debe tener estos PI y POI. Está compuesto por las actividades operativas e inversiones, y también por elaboración y aprobación por un tema que tenemos que tener en cuenta que se hace en los años previos o anteriores al de vigencia, que esta elaboración y aprobación del POI multianual se tiene que considerar en estos periodos. También hablamos de las modificaciones del POI, hay que tenerlas muy presentes porque estos se van ajustando de acuerdo al presupuesto o de acuerdo también a las situaciones que se van presentando en la entidad, ¿no? La idea es que sean el menor número de modificaciones posibles, pues eso quiere decir que hemos planificado bien, pero en la vida, en el día a día, en la vida real, digamos, en el día a día, son necesarias, ¿no? Asimismo, tenemos que considerar lo que es el registro del POI en el aplicativo del CEPLAN, ¿no? Si bien es importante la impresión del POI, tenerlo de manera física o en PDF, y colgarlo en tu portal de transparencia estándar y aprobado, ¿no? Se usan lo que son actos resolutivos, son estas resoluciones o normas internas de la entidad para aprobar, ¿no? Se usan más por costumbre, pero esto debe estar ya registrado en el aplicativo, y con ese registro y validación de ese plan es ya totalmente como que está dando formalidad, porque lo puedes tener impreso y colgado en PDF en tu portal de transparencia estándar, pero si no lo tienes en el aplicativo, ahí sí no estaríamos cumpliendo con los lineamientos que establece el ente rector, ¿no? Asimismo, también se debe considerar una gestión del riesgo del POI, ¿no? Aquí mencionar que hay un formato de POI de atención de situaciones de emergencia, ¿no? Sobre todo por lo que es estas situaciones de emergencia por riesgo de desastre. Entonces, hay un trabajo que el plan está dando de algún asesoramiento o orientación a las entidades públicas para adaptar sus POI a estos POI de situaciones de emergencia. Tenemos lo que es el seguimiento de evaluación. Disculpa. Aquí lo que se hace es el seguimiento de los planes de instituciones y la misma evaluación de estos planes, ¿no? Que es un poco más diferente, es distinta que el seguimiento y la evaluación que se hace de estos planes estratégicos del territorio, ¿no? Porque aquí estos procesos están relacionados más con una entidad, ¿no? La entidad puede tomar medidas correctivas, por ejemplo, si ve que las acciones estratégicas o las actividades que están desarrollando o las acciones estratégicas institucionales que están implementando no están dando resultados para el cumplimiento o que no van en la línea de un objetivo que cuando inicialmente se pensaba así, se puede cambiar un poco el rumbo y mejorar eso que se planteó inicialmente, y eso se plantea a nivel de una entidad, ¿de acuerdo? Entonces esto es para un plan institucional, mientras que para un plan estratégico del territorio, una acción estratégica está conformada no por las intervenciones de una sola entidad, como es en este caso, porque esto es de una sola entidad pública, ¿de acuerdo? O un solo pliego. Y sino que está relacionada con varias entidades, ¿no? Porque es un plan del territorio. Entonces, van a haber intervenciones de nivel nacional, de nivel regional, local. También van a haber alianzas, van a verificarse ahí con cooperación internacional de repente, ¿no? O sector privado. No, de repente, por ejemplo, en el sector privado se podría ver algo de responsabilidad social, pero mediante la cual se está, por ejemplo, construyendo o contribuyendo con infraestructura educativa o de salud para un distrito que está muy alejado, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se hace seguimiento de evaluación, también se consideran estas intervenciones para un plan estratégico del territorio. Ojo, no repito, el seguimiento de evaluación para un plan institucional es distinto con el de... No, o sea, tiene las mismas etapas, pero se le debe dar un distinto enfoque para hacer estos procesos, ¿no? Para ejecutar estos procesos. Nos comenta, a ver, tenemos unos comentarios. Edgar nos dice un ejemplo de una intervención territorial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos tener, la vez pasada comentábamos, ¿no? Para no abrirnos mucho, teníamos, por ejemplo, lo que es lo que son logros de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí en este caso es un problema público, que de repente tenemos bajos logros de aprendizaje en un distrito.
¿no? Una municipalidad tiene que también contribuir a facilitar mejorar esta situación, o de repente desnutrición crónica infantil, ¿no? Veamos logros de aprendizaje. Entonces, en este sentido, ¿quiénes son los actores? Bien, no importa desde qué actor lo estés viendo, ¿no? Pero suponiendo que va a haber una articulación de intervenciones, entonces en este sentido tienes, por ejemplo, que la DREP, la Dirección Regional de Educación, va a asegurarse que en sus instituciones educativas estén a tiempo lo que son los materiales que necesitan los alumnos y alumnas, ¿no? Entonces hace toda una gestión desde los insumos que necesita, desde los recursos financieros para la contratación del transporte o del transportista para que este, bueno, en realidad un poco más atrás, ¿no? La coordinación es que hace con el Minedu en realidad, ¿no? La parte de gestión administrativa, ¿no? Desde que le dice cuántos niños y niñas están en el territorio, de tal nivel educativo, de primer grado, de segundo grado. Entonces, en base a eso se hacen los requerimientos de los tipos de texto que se necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido van a abrir, esas son unas intervenciones que está haciendo el gobierno regional mediante su Dirección Regional de Educación, por ejemplo, ¿no? También con la contratación de los profesores están brindando lo que son las clases, ¿no? Entonces ahí hay un acompañamiento docente para ver también al momento que están brindando las clases para que sean las más adecuadas. Creo que le llaman tutores, le llaman, estos que acompañan a estas personas, que acompañan a los profesores y profesoras que están brindando la clase, ven las clases demostrativas para ver si en realidad se está brindando se usa un lenguaje adecuado, si los alumnos, si se está transmitiendo lo que en realidad deberían transmitir, si están cumpliendo con los contenidos, ¿no? Entonces, todo esto es, digamos, con la prestación del servicio, que es la clase en sí, el punto de prestación del servicio, que es en el aula de clase. Por otro lado, tienes lo que es otros temas que están vinculados con esta prestación de servicio, como les comentaba, lo que es los materiales educativos. Tenemos también lo que son la infraestructura, debe ser la más adecuada. De repente, si los baños están mal logrados, entonces se tiene que dar solución a eso, porque está demostrado que también esta infraestructura de estos baños educativa también contribuyen al logro de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí tienes de repente el nivel regional. ¿Qué pasa ahí por ejemplo, si no se cuenta con este transporte? A veces el gobierno local también hace algunas actividades para apoyar con el transporte de estos materiales, ¿no? Porque a veces no se cuenta con el recurso suficiente, entonces hay una articulación con el gobierno local. ¿De acuerdo? Entonces en esa acción estratégica del nivel de un plan estratégico, un plan de desarrollo, perdón, concertado, se deberían tener en cuenta estas intervenciones de otros actores, de otro nivel de gobierno, o de otros actores que están en el mismo nivel, en el mismo territorio. De repente con otro actor de nivel de gobierno nacional, por ejemplo, comentábamos la vez pasada lo que es Jaliwarma, ¿no? Con ello complementas el estado nutricional, ¿no? Para que el alumno tenga la energía en la clase, para poder atender mejor a clase. Entonces, todas estas distintas intervenciones que se van dando van contribuyendo al logro, a la mejora de los logros de aprendizaje, ¿de acuerdo? También otro tema podría ser, mire, otro servicio que no está, digamos, que no es tan similar con lo que es educación, no es tan parecido con educación, o que tenga que ver con el tema de alimentación, para un mejor logro de resultados, lo que es aprendizaje. Puede ser también el tema de servicios de violencia familiar, ¿no? También está demostrado que lo que es el rendimiento escolar está ligado con lo que es la violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Federico nos comenta, entonces eso es, Edgar, eso es una intervención, ¿no? Mirándola desde una intervención territorial, ¿no? Más que intervención territorial es una acción estratégica, podrían calzar estos temas para un objetivo de educación. Ya, en cambio, para el caso, ahí vemos distintos niveles de gobierno, ¿no? También podría estar articulándose ahí lo que es la cooperación internacional, dando algunas charlas a los padres de familia para, para poder acompañar mejor, de repente, ¿no? Es un ejemplo para hacer un refuerzo en el momento del estudio, ¿no? De los alumnos y alumnas, en el momento que están estudiando en sus casas, ¿no? Haciendo las tareas, por ejemplo. Entonces, todas estas intervenciones, ¿no? Llamémosle como servicios de acompañamiento a los padres, entrega de alimentos a los y las estudiantes,
¿no? Que tengan su material educativo en el tiempo adecuado, el correcto también, el que necesitan en el tiempo adecuado. Entonces, para poder obtener ese objetivo, lograr ese objetivo de tener un resultado, se tiene también que tener en cuenta estas consideraciones al momento de hacer seguimiento y evaluación para un plan estratégico territorial. Para el caso de en cambio, para el caso de un plan institucional, tendría que ver solo las intervenciones de mi entidad, ¿no? ¿Qué cosa hizo la municipalidad? Ellos lo pondrán en su informe de evaluación de resultados. ¿Qué hizo el gobierno regional? El gobierno regional, ¿con quién lo hizo? Con su Dirección Regional de Educación, ¿no? Si hay otra dirección que va a estar vinculada, bueno, pero solo a nivel de su entidad, ¿de acuerdo? Federico nos comenta, los PI están relacionados directamente con el POI, en razón que se formula para una institución específica. Sí, así es. Entonces, una entidad, un pliego, no digamos usando el término del MEF, que se usa para establecer también quiénes formulan el PEI y el POI. La entidad, el pliego, formula lo que es el plan estratégico institucional, y si tiene varias ejecutoras, agrupa los planes operativos institucionales para que contribuyan, que estas actividades contribuyan, tienen que alinearse a los objetivos de la entidad, que van a estar en el PEI, ¿de acuerdo? Los objetivos aterrizan o se escriben en el PEI, van a estar en el PEI. Bien, entonces, algo más, los lineamientos presentados para esta formulación, aquí un paréntesis, de estos planes institucionales se alinean siempre a la metodología del ente rector, ¿no? De repente les voy comentando algunas reflexiones que son para mejora, y no se los haré saber, pero mientras tanto, toda esta metodología siempre se enmarca en lo que establece el CEPLAN, como debe ser, que es el ente rector de planeamiento, ¿no? Estratégico. Edgar nos comenta, entonces, en una intervención territorial pueden participar varios ministerios, gobiernos regionales. Así es, así es. Es más, deberían, ¿no? Deberían articularse en la medida de que los bienes y servicios necesiten esa articulación, ¿no? El tema de desnutrición, por ejemplo, hay algunos programas de vivienda que también hacen intervenciones en el territorio, y también deberían contribuir al tema de desnutrición, ¿no? Agua y saneamiento. Es más, es un componente que está en el programa articulado nutricional, ¿no? Entonces, estos programas nacionales, por ejemplo, de saneamiento urbano y el otro es de saneamiento rural, deberían contribuir a estos objetivos. Deberían ver cuáles son las prioridades del territorio y cómo han planteado sus acciones estratégicas. Y en el marco de esas acciones estratégicas y más o menos las metas que se han planteado, deberían ellos, digamos, contribuir. Pero por lo general llegan, miran su PEI nomás, viene el ministerio tal, o la unidad ejecutora de un ministerio, mira su PEI, por ahí visita un ratito a la municipalidad. En algunos casos se hacen un buen trabajo, se he visto, en algunos casos de gobiernos de municipalidades de zonas rurales, he visto al el programa nacional, el PNSR, ¿no? Haciendo una muy buena articulación con la municipalidad, desarrollo de capacidades, ¿no? Instalación de estas casetas donde tenían estos como tanques de agua, ¿no? Desarrollo de capacidades para el uso de la clorificación del agua, ¿no? La desinfección, para que esta agua tenga la mejor calidad posible, ¿no? En otros casos nomás llegan de frente, directo, saludan a la Dirección Regional de Vivienda, a veces no, solo pasan por la sede del gobierno regional y se van directo a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, la idea es que desde el territorio digan, mira, esto es lo que tenemos como prioridad, y para eso cada entidad pública, bien sean de los territorios, bien sean gobiernos regionales y locales, tienen que mirar sus respectivos planes de desarrollo concertado, y en base a estos ven sus objetivos estratégicos y aterrizan en las actividades. Y estas actividades son las que tienen que articularse con las actividades de las otras entidades, ¿no? Como nos preguntaba Edgar, ¿no? Ahí se articulan, sí. ¿Y dónde se articulan? Con las actividades, ¿no? Entonces decimos, de repente, mira, el siguiente mes vamos a salir, vamos a realizar determinada tarea, o ya tenemos un presupuesto y vamos de repente a brindar una ración de alimentación, tenemos hasta noviembre, de acuerdo. Entonces, pero mire, nosotros en determinado distrito se están dando las clases de repente en una zona muy pequeña. Nosotros necesitamos que nos amplíen, que nos den un espacio para poder brindar estos alimentos, ¿no? Entonces,
el nivel regional de repente dice, mira, nosotros no contamos con eso, coordinemos con el gobierno local, ¿no? Entonces el gobierno local es quien cede esos espacios. Entonces, bueno, tenemos los planes estratégicos institucionales y los operativos institucionales. Como vemos, las actividades, un grupo de actividades operativas debería ser un mínimo grupo un mínimo indispensable, o que contribuye en acción estratégica institucional, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, eh, para que esté bien este grupo, aquí no debería faltar ninguna actividad operativa para poder cumplir con esta acción estratégica institucional, ¿no? Y a la vez vemos que en la cadena de resultados, ¿no? Los eslabones de insumo y actividades están vinculados con un plan operativo institucional, mientras que productos y resultados con el plan estratégico institucional. Y aquí con estos instrumentos de planeamiento es donde ya aterrizamos y llegamos al vínculo, ese match, con lo que es el presupuesto público, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dónde? Mediante el plan operativo institucional. ¿No? Alguna vez me dijeron, pero el plan estratégico institucional tiene recursos. Yo digo, no, o sea, no se articula con los recursos. En donde ya hace la articulación con recursos es en el POI. Pero claro, si haces todo un agregado de estas actividades, aquí por ejemplo hay un monto o al fin de año has ejecutado este monto por estas actividades que han contribuido a esta acción estratégica operativa, bueno, también podrías cuantificar tu PEI, pero ya la vinculación con la parte financiera es en el POI. ¿No? Entonces, a nivel institucional, como les comentaba, cada pliego del sector público elabora un PEI y un POI a nivel de cada unidad ejecutora o de municipalidades, ¿no? Las municipalidades son pliego y ejecutora a la vez, ¿no? Las ejecutoras son estos brazos operativos que ayudan a una entidad a ejecutar y que tienen una independencia de planeamiento y de uso de recursos, de programación presupuestal. Y estas son las ejecutoras, ¿no? Hay casos en los que estas entidades o estas ejecutoras no tienen. ¿Qué pasaría si nosotros identificamos una ejecutora que depende de una sede, ¿no? Tanto para el planeamiento como para la ejecución presupuestaria? Entonces en realidad no sería una ejecutora, ¿de acuerdo? Si quien gestiona los recursos de ese brazo operativo es una sede, ¿no? Como puede ser el caso de una dirección regional y un gobierno regional, si ellos no establecen sus propias actividades, su POI con su programación presupuestaria, entonces no es una ejecutora, ¿no? La ejecutora es la sede, ¿no? Entonces tenemos, y a la vez estas ejecutoras o municipalidades, las municipalidades son ejecutoras, las cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional, en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales, ¿no? Tienen que mirar las políticas nacionales y territoriales. Descripción. El PEI, instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos de política, ¿de acuerdo? Y tenemos el POI, instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos, ¿no? Aquí, para implementar la identificación de la estrategia institucional, ¿de acuerdo? Entonces tenemos quién elabora el PEI, pliego presupuestario que lo dijimos, tenemos el POI, la unidad ejecutora de gobierno nacional o de los otros niveles de gobierno. El contenido principal de un PEI, los POI y AEI, mientras que los POI, las actividades operativas e inversiones. Periodos, para el PEI mínimo 3 años, pueden ser más, dependiendo de la entidad del pliego lo determina, y para el caso del POI, los multianual de 3 años, de acuerdo con el periodo del PEI, este depende también del periodo del PEI, y anual, ¿no? Siempre haciendo la consistencia con el presupuesto institucional de apertura. Tenemos también que considerar, para lo que es el desarrollo de estos instrumentos, para formulación de una comisión de planeamiento, que está conformada de comisión de planeamiento estratégico, que es de carácter permanente. En este caso está conformada por el titular de la entidad y por funcionarios, ¿no? Pueden ser, en este caso, pueden ser directores para un ministerio, directores generales, que más o menos serían, digamos, en la misma lógica. Para un gobierno regional tenían sus gerentes regionales y lo mismo para una municipalidad. ¿De acuerdo? Y ¿qué funciones tienen? Ellos determinan plan de trabajo para elaborar estos planes institucionales, revisan los informes de evaluación de estos planes y a la vez priorizan los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales, así como las actividades operativas.
También ellos validan, una vez que ustedes han trabajado su PEI o su POI, esta comisión debe validar, ¿no? Se reúnen, revisan si va de acuerdo con una política institucional, que esa sí la plantea el titular de entidad, y con lo que pretende la entidad lograr, ¿no? Mirando siempre la PGG también, porque ahí también vienen lo que son los recursos a las transferencias de nivel nacional. Se puede, y es opcional, generar un grupo de apoyo, un equipo técnico, que son los representantes, por ejemplo, el gerente regional de desarrollo económico, de repente puede tener un especialista que podría dar soporte a las temáticas, ¿no? Si tienen que tratar algún tema relacionado con desarrollo económico y que esté planteado en el PI, de repente esta persona podría ver la parte más operativa de revisión de información o a la vez también de asesorar un poco, ¿no? Respecto a ciertos temas que son más específicos. Y como se dice, asiste a esta comisión a esta comisión de planeamiento estratégico, relación de los planes. El órgano de planeamiento de cada pliego, en coordinación estrecha con su similar a nivel de unidad ejecutora, es responsable de brindar el soporte de asistencia técnica en la aplicación metodológica del planeamiento institucional, ¿no? En el marco del ciclo de planeamiento estratégico. Entonces, estas áreas de planeamiento son quienes deben acompañar. Estos planes estratégicos institucionales deben tener y tienen una mirada de gestión de resultados. Entonces, recuerdan aquí, cuando veíamos insumo, actividad, producto de nuestra cadena de resultados, para el caso de lo que es presupuesto por resultados, ¿no? Ellos hablan de un resultado específico, ¿no? Como el producto se obtiene un resultado específico, en este caso, por ejemplo, ante una prestación de salud tenemos lo que es población sana, que es el resultado inmediato, y un resultado final, ¿no? Que son los mejores estándares de vida, ¿no? Ellos resaltan la cadena de resultados del SINAPLAN. Y aquí tenemos lo que es la cadena de resultados, ¿no? Que ya la conocemos, ¿no? Ya hemos visto este tema, cuáles son los insumos, las actividades, los productos, pero con una mirada lo que es la parte institucional, los resultados iniciales se dice que son consecuencia del consumo de los productos provistos por la entidad en el corto plazo, mientras que los resultados intermedios ocurren en el mediano plazo, a la vez por el consumo de estos productos, que pueden ser bienes y servicios de la entidad, y los resultados finales es la mirada de largo plazo, ¿no? Porque al final lo que recibe la población son bienes y servicios, ¿de acuerdo? Y el impacto agregado, que son los resultados finales asociados a un conjunto de intervenciones públicas que genera un impacto agregado en el bienestar de la población. A ver, veo que se están acumulando preguntas. Vamos a hacer un stop y de manera rápida, vamos a ver si podemos, o comentarios de repente, ¿no? Vamos a ver. Nos quedamos, Edgar nos hizo la consulta. Entonces dice una intervención territorial, pueden participar varios ministerios. Así es, teníamos después Cristian, nos dice cuál es la esencia de estas herramientas y qué se debe sus bajos resultados en los gobiernos locales, ¿no? Estas herramientas como planes institucionales es la falta un poco de conocimiento en estos temas, es la falta también de comprensión de de los titulares y de los funcionarios y funcionarias, ¿no? Los y las titulares y funcionarias de las entidades, ¿no? En realidad, de cómo se tiene que gestionar una entidad pública, ¿no? A veces nomás son cargos de confianza que responden a algunas, ¿no? Y es la realidad, no estamos hablando de realidades, ¿no? No estamos hablando solo a nivel teórico, es lo que pasa en las municipalidades, en los gobiernos regionales, ¿no? Muchas veces no hay no hay alguien que se pare y le diga pues al gobernador o un poco que le ayude a pautear la ruta, ¿no? Y que converse, ¿no? Porque bueno, si hay una decisión política, se entiende que ya está dado también por compromiso con la población, de repente podría ser el caso, pero también debería pautear, ¿no? Cuáles son las mejores, las maneras y dónde, y qué cosas tenemos que mirar, dónde están esos consensos, dónde están esas prioridades de la entidad. Y a la vez, es importante tener en cuenta que es también por una falta de cultura de seguimiento y evaluación, ¿no? Porque a las finales los planes nos sirven para eso, ¿no? Estos indicadores que planteamos en los planes, estos objetivos, a las finales, si no hacemos seguimiento y evaluación, no tiene sentido tenerlos, ¿no? Después nos comenta Edgar Ballena, nos dice, una de ellas puede ser la falta de capacidad de los funcionarios, justamente, sí, eso es lo que comentábamos, muy de acuerdo.
Rosa nos comenta, no solo de los funcionarios ediles, sino también de la gente que lo acompaña. Sí, claro, los cuadros técnicos, ¿no? Esos no son los más adecuados. Y Federico dice, los gobiernos locales pueden formular el PEI, el POI, esta pregunta, y el PDLC. Los gobiernos locales pueden formular, es la pregunta, ¿no? El PEI y el POI, por supuesto, ¿no? Federico, de acuerdo a la norma de gobiernos de municipalidades, los gobiernos locales formulan sus planes de desarrollo concertado, ¿no? O local concertado. Van a encontrar ahí el nombre que se va a mencionar, es el plan de desarrollo municipal concertado o distrital concertado, no, pero la terminología que usa el ente rector es local, ¿ya? ¿De acuerdo? No, si en algún momento hablan de planes de desarrollo, son los PDLC, ¿no? No son los PDMC, ¿no? Que es en el caso, provincial, los PDPC, ¿no? No serían así, siempre van a ser PDLC y después se pone la palabra provincial o distrital, o del distrito, de la provincia, tal. ¿No? Entonces, por supuesto, ¿no? Todas las entidades públicas, por otro lado, los dos planes que pone PI y POI, los institucionales, todas las entidades públicas, que no son los gobiernos locales, tienen que formularlos y hacer seguimiento también y evaluación de los mismos. Rosa nos comenta, hasta que se empoderen e identifiquen, tendrán que pasar un buen tiempo y los resultados no serán los esperados. Sí, sí, y es importante, por eso, desde donde nos encontremos, eh, promover esto, ¿no? Promover estos procesos de seguimiento y evaluación, considerar, por ejemplo, si estamos, no todos de repente estamos en áreas de planeamiento o presupuesto, ¿no? Porque entiendo que es una capacitación más general, pero desde nuestras posiciones nosotros debemos, por ejemplo, que impulsar de repente a hacer bien, como me preguntaban en la clase pasada, cómo podemos mejorar la ejecución presupuestal y a la vez que estas intervenciones se hagan de la mejor manera, ¿no? Por ahí va la pregunta. Y es también iniciando de repente cuando me pasen digamos, la orden de hacer mi cuadro de necesidades, hacer un buen cuadro de necesidades, con lo que realmente necesito. Es un esfuerzo que se hace y eso va a servir, ¿no? Para los siguientes periodos también, ¿no? Porque se usa información más real. Y en base también a las necesidades reales, ¿no? No ver cuánto puse en el periodo anterior, sino ver cuántas personas voy a atender, ¿no? Al menos indagar, revisar estadística, indagar, tener una reunión de repente con algunos representantes de la población que se va a atender, ¿no? Ya sea a nivel local o regional, de todos los niveles en sí, ¿no? De los niveles, el nivel nacional, por general, se usa más información estadística. ¿De acuerdo? Entonces, eh, también nos dice Edgar, visto que el diagrama, siempre un conjunto de actividades operativas dan por resultado una actividad estratégica. Sí, en realidad se agrupan por acción estratégica institucional, ¿de acuerdo? Entonces, si es una acción estratégica institucional, dices, ¿qué necesito para obtener esto? ¿Cuáles son estas actividades que voy a hacer como entidad, ¿no? Y ahora se enmarcan en lo que son las funciones, ¿no? En algún momento se va, y espero que así sea, ¿no? Que simplemente lo que es la gestión por proceso, ya estaríamos hablando de los procesos, mirando los procesos para el cumplimiento de los objetivos. Después, a ver, nos comenta Teresa, lamentablemente hay mucha provisión en los cargos públicos, improvisación, perdón. Rosa dice, lamentablemente hay mucha improvisación en los cargos públicos y las funciones se superponen en demasía, en algunos casos. Sí, eso también se da y a veces la superposición, por ahí en algunos casos, el ente rector ha identificado de que se brindan los mismos servicios, ¿no? El Ministerio de la Mujer con salud, por ejemplo, ¿no? En temas de asistencia, temas de acompañamiento o el servicio estos servicios psicológicos que dan de la violencia, los da salud y los da mujer también, ¿no? Entonces dicen, oye, ¿quién lo va a tener, no? Parece que al final después de las conversaciones que han tenido el MINSA con el NIM y ese plan, creo que al final los va a tener el NIM. Después Teresa Peña nos comenta, lamentablemente hay eso ya lo habíamos leído, y Carol Pintado dice, si tenemos un plan de desarrollo concertado descriptivo que no desarrolla indicadores, ¿cómo elaboraremos las evaluaciones de resultados? O directamente vamos a la formulación del no PDC. ¿De acuerdo, Carol? Carol, esa es pregunta de la clase anterior. No, estoy bromeando.
Ya, ¿cómo hacemos en estos casos? Tenemos, en estos casos habría que hacer un análisis de las intervenciones. El ente rector brinda, ¿no?, las asistencias técnicas y orientaciones que dan los gobiernos locales. Lo que plantea es que se identifiquen las intervenciones que se han realizado como parte de la evaluación, qué intervenciones se han realizado en el territorio, y para esto se puede usar bastante el informe de evaluación a ver, en este caso, las preguntas de evaluación de resultados, ¿no? Claro, el informe de evaluación de resultados de la, digamos, de la entidad pública líder en el territorio, en este caso de la municipalidad, ¿no? Si de nivel regional del gobierno regional, y también consultas del nivel en los sistemas, que hay sistemas de información de los sectores, también de algunas intervenciones que se puedan haber realizado, también consultas de inversiones, del invierte, que se puedan haber a nivel del territorio que se quiera evaluar, y y a la vez aquí se va a manejar lo que es al detalle información más cualitativa, si es que no se tienen indicadores, ¿no? Para el objetivo, ¿no? Se va a hacer una descripción más cualitativa a nivel de objetivo, y esto se va a respaldar con lo que son estas intervenciones que comentaba, ¿no? Entonces, hay que apoyarse un poco en la evaluación de resultados de esta entidad, que es la municipalidad. Si se tiene de otras entidades de los territorios, genial, si no, también se pueden ir mirando estos, por ejemplo, lo que son estos sistemas de ejecución. Hay un sistema del invierte donde se ve lo que es ejecución, que es amigable también, como la consulta amigable del presupuesto, para hacer seguimiento también a estas intervenciones, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces continuamos. Tenemos lo que, para el caso de los planes institucionales, también se aplica lo que es el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua. Y bueno, si quieren, sigan haciendo las preguntas. Yo voy ya casi a las finales, que terminemos la presentación. Así que hacia el final vamos a seguir respondiendo. Gracias por sus preguntas a todos y a todas. Carlos, era una broma, lo de las, puedes hacer preguntas, no hay ningún inconveniente, aprovechemos ahora que estamos en clase, bien para hacer las consultas, si es relacionado con planeamiento estratégico territorial, aprovechemos ahora. Entonces, en el marco de este ciclo, que ya lo conocemos bien, que ya lo hemos comentado, cuando estamos viendo lo que es la introducción a lo que es SINAPLAN, el CEPLAN, y a los planes estratégicos territoriales, ya hablamos del conocimiento integral de la realidad, qué es lo que se busca, qué es lo que se busca en el futuro deseado, qué es lo que se busca y qué es lo que se obtiene, ¿no? Entonces, en la primera fase obtenemos una imagen del territorio actual, en el futuro deseado es una imagen del territorio deseado. En la tercera fase, políticas y planes coordinados, ¿no? Tenemos que ver la articulación de esos objetivos que se van a generar. Tenemos lo que es la fase de seguimiento y evaluación para la mejora continua, la cual tiene un componente pequeño al momento de formular un plan estratégico, bien sea un PDC o un plan estratégico institucional. Se ven las evaluaciones de resultados previas, ¿no? Para ver cómo nos encontramos en ciertas temáticas, bien sea como territorio, o bien sea como entidad pública, como institución, ¿de acuerdo? ¿No? Está o como territorio, o por otro lado como entidad. Entonces, y eso es antes de formular, ¿de acuerdo? Es necesario ver cómo nos encontramos. Entonces ahí hablamos de una evaluación de resultados que pertenece, como esta evaluación, pertenece a esta fase, ¿de acuerdo? Pero después, una vez que ya está formulado, aprobado, validado y aprobado el plan, el que fuera, también hacemos de manera periódica el seguimiento y la evaluación. Les recomiendo revisar estas guías que están colgadas en el portal web del CEPLAN, ¿no? Justamente algunas de las cosas que comenté a la pregunta que hizo Carol, su compañera Carol, están planteadas en estas guías, ¿no? En estas guías de seguimiento, evaluación y indicadores. Después, ya pasamos a comentar un poco lo que es la primera fase, la fase 1 de este ciclo de planeamiento, pero con una mirada institucional, ¿de acuerdo? En el territorio veíamos otros temas, más de cómo se encuentra la población, cuáles son nuestras características del territorio, pero aquí ya la entidad ve un poco de eso, de la población, ve un poco, pero ya ve más a las personas en sí, cuáles son sus necesidades, ¿de acuerdo? Y también se ve a sí misma, cuál es su situación inicial, ¿no?
como parte del conocimiento integral de esta realidad, también se ve a sí mismo. Entonces, aquí se identifican 4 puntos a nivel de planeamiento institucional para esta fase 1. Entonces, por un lado, se identifica la población a la cual sirve con sus funciones sustantivas y cuya necesidad busca satisfacer, ¿no? Que es lo que en realidad identifico bien a esta persona, qué es lo que necesita, cuál es su necesidad, ¿no? Cuáles son sus características propias. Si en realidad el servicio tiene que ajustarse, ¿no? Siempre la gestión pública es la que tiene que adaptarse a las personas. Entonces dice que se busca comprender los problemas, demandas y prioridades de la población con el fin de analizar cómo se responde a ellas, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de respuesta como entidad, como institución. No, para esto hay herramientas para recoger información mediante talleres, ¿no? Grupos focales, encuestas, censos, y esto justamente estas herramientas también respaldan un poco la respuesta cuando me preguntaron si debería considerarse, ¿no? ¿Qué debería considerarse, ¿no? ¿Qué información debería considerarse para la atención de las necesidades de la población, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, a ver, tenemos algunas preguntas, vamos a ir, avancemos un poco más y vamos respondiendo. Tenemos también otro punto que se identifican los bienes o los servicios que entrega a distintos usuarios y las brechas de atención en relación con la cobertura y satisfacción. Para esto se considera que los atributos o las características, la satisfacción, ¿no? La satisfacción para esto se considera los atributos a las características de los bienes que se están brindando o que se van a brindar. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, como les comentaba, ya miramos un poco más adentro. Creo que se apagó el video. Vemos ya un poco más lo que tenemos al interior de la gestión, ¿de acuerdo? Y aquí se considera información en el módulo de brechas, ¿no? Por ejemplo, ese plan se puede también ver un poco esta información. Otro punto a tener en cuenta es que la entidad analiza el diseño y funcionamiento de sus procesos operativos que permiten la producción y entrega de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Aquí se puede revisar estadísticas internas, incidencias, quejas de usuarios, informes, evaluación previas, informes de control interno y externo, etcétera, ¿no? Para mejorar estos procedimientos. Ya, entonces, mientras aquí la diferencia con el punto 3 y el 2 es que en el primero identifica bienes y servicios que se entrega para atención de brechas, con miras a un cierre de brechas. En esta de acá ya es para hacer una mejora dentro de estos procesos. También parte del conocimiento integral de esta realidad, con la cual como entidad, yo como entidad, por ejemplo, estoy en una entidad parto. Entonces la entidad también identifica su capacidad operativa para cerrar estas brechas, ¿no? Con cuánto personal se cuenta, ¿no? Con cuántos recursos cuento, no solo en sus procedimientos, sino ahora sí a nivel de personal y de recursos que se cuentan. Entonces aquí se recoge información también además de la infraestructura, equipos, asignaciones presupuestarias, ingresos propios, número y competencias del personal, sistemas de información, entre otros. Por otro lado, la fase 2 de futuro deseado, recuerdan que veíamos lo que es incorporábamos en el territorio cómo nos queríamos ver como territorio, ¿no? ¿Qué cosa es lo que necesitamos? ¿Cuáles son esas variables que no existen en el territorio? De repente no hay industrialización, somos pura producción de materia prima. Entonces ahí habría que tener algunos componentes, un poco más si se encuentra un PRC, como mira más lo que son resultados iniciales, construcciones estratégicas, y los otros son los intermedios y finales, no se habla mucho de productos, ¿no? Sino ya más de un paquete, digamos, de intervenciones, que por ahí vienen los productos de las entidades. Por acción estratégica, ojo. Entonces aquí se considera, desde una mirada institucional, en esta fase 2 de futuro deseado, miramos lo que es la visión del país, ¿no? La cual ahora en el PDN se está utilizando, se identifican aspiraciones y expectativas de la población a la cual se sirve, determinando los bienes y los servicios que corresponde producir para poder satisfacer esas aspiraciones de la población, ¿no? Entonces aquí siempre hay que mirar cuáles son las normativas en la cual se respalda la entidad, ¿no? También mirar esa información que hemos recogido en la fase anterior de las necesidades de la población y también los compromisos asumidos como entidad, ¿de acuerdo? El componente político también puede estar acá. También otro punto a tener en cuenta es que se reconoce riesgos a partir de escenarios contextuales, ¿no? ¿Qué pasa si, ¿no? Como esto del COVID, las entidades también, ¿no? Así como en los territorios, eso aterriza en las entidades. Entonces, en este sentido, también hay que analizar estos temas y considerarlos en los planes institucionales.
¿no? Y esto también se ve con un poco del análisis prospectivo que se haya efectuado a nivel sectorial o territorial, ¿no? Bien sea en los PDC, en los PC o en los PDC, ¿no? De acuerdo a lo que corresponda. Si estamos hablando del nivel territorial, entonces serían los PDC, ¿no? Gobierno regional y municipalidades, tiene que ver sus PDC. Si estamos hablando de ministerios y poder ejecutivo en general, tienen que mirar esos PC. Por otro lado, la fase 3 de políticas y planes coordinados, aquí es donde ya se desarrollan estos objetivos estratégicos institucionales, y aquí la entidad, todo esto es a nivel institucional, repito, toma en cuenta priorización establecida y el análisis de las fases anteriores para definir su política institucional, ¿no? Aquí el titular establece esta política institucional, que son estas pautas, estas prioridades de la entidad, y que estas van a servir también para la definición de los objetivos. Y con esto se va a permitir identificar objetivos que orientan al diseño del PEI y el POI, que permitan el cierre de las brechas identificadas en el corto, mediano y largo plazo. Además, analiza y elige las alternativas de acción más adecuadas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí que se miran las políticas de Estado siempre, la política general de gobierno, aquí sí, en el PDC no, la política nacional sectoriales, ¿no? Las políticas nacionales que se miran también, en el PDC también se miran, se articula más que todo a ver cómo contribuye el territorio al cumplimiento, y se revisan un poco para ver si esos problemas planteados ahí y sus causas nos ayudan también a conocer un poco más las causas que hay en el territorio, ¿no? Digamos, de la parte de evidencia que se tiene en esas políticas nacionales de bibliografía ya revisada, parte científica, ¿no? De repente estamos viendo temas ambientales, también parte ciencia y soporte de evidencia también para temas de sociales, ¿no? Y a la vez también se verifica la articulación de estos objetivos, ¿no? Para eso la revisión de estas políticas con aquellos planes estratégicos en los cuales se aterrizan las políticas de los 3 niveles de gobierno, ¿de acuerdo? Y por otro lado se vincula la vinculación entre los PI y los objetivos de acción estratégicas definidos en los planes, como les comentaba, estos territoriales o sectoriales. Aquí lo que se ve es articulación, ¿no? Articulación entre objetivos y ver en qué niveles estas políticas se encuentran, ¿no? Para ver a dónde nos vamos a articular. Eso creo que ya ¿no? Lo vemos se ha visto y hemos conversado de manera, digamos, detallada, ya lo hemos conversado. La declaración de política, ¿qué es esta política institucional? No es una declaración que se enuncia de manera sintética donde están los retos de la entidad, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades y los retos de esta entidad? Y como les comentaba, esto lo plantea el titular del pliego, y esta contiene unos párrafos que se plantean como objetivos y a la vez dentro lineamientos, ¿no? Entonces aquí se aterriza bastante lo que es voluntad política y lo que busca la entidad para mejorar las intervenciones que hace con miras a aumentar lo que es el bienestar del ciudadano, de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esta cadena de planes institucionales, bueno, en realidad territoriales, estratégicos territoriales e institucionales, ¿no? Ya la habíamos analizado. Entonces aquí este elemento que hemos conversado de lo que es la política institucional guía lo que es la formulación del plan estratégico institucional, del PEI, ojo, no del POI, y el POI luego ya contribuye a lo que es el PEI. Asimismo, se debe mencionar que no todos estos, en esta en esta fase 3 de políticas y planes coordinados, tiene que mirar lo que es esta articulación entre objetivos de los distintos planes, identificar con qué planes nos vamos a articular, ¿no? Si es en el caso de una municipalidad, ya saben ustedes con qué plan del territorio nos vamos a articular. Si es el caso de un gobierno regional, si es el caso de un PCN, de un ministerio o de un órgano desconcentrado, qué es lo que tienen que mirar, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que mirar en su formulación? Por último, en términos de ciclo de planeamiento estratégico, tenemos lo que es el seguimiento y la evaluación para la mejora continua. Entonces aquí se habla de 2 puntos también importantes a tener en cuenta, que el seguimiento aquí consiste en la recopilación periódica de información, ¿no? El seguimiento tiene que ver más con esa recopilación de información, ¿de acuerdo? Y sobre el cumplimiento de los logros esperados y las metas físicas
para incorporar medidas para la mejora continua de las intervenciones con la entidad. También aquí se mira un poco lo que es eh, el avance financiero, ¿no? Entonces aquí se mide lo que es el nivel de cumplimiento de la implementación. Esto ayuda a medir lo que es, más en lo que es evaluación, lo que es la evaluación de la implementación, ¿no? Porque como les comentaba en una sesión pasada, el seguimiento está más vinculado, consiste en lo que es la recopilación, el registro de información. Uno va recopilando, midiendo, para después medir lo que es si se están implementando bien estas acciones estratégicas, ¿no? Y ahí es donde ya uno mide, empieza a contrastar y decir, oye, no estamos cumpliendo, ¿no? La implementación está más relacionada con eso, con ver si en realidad estamos avanzando, y el seguimiento más con el registro, con generar, ver que esa información se esté generando para poder registrarla. Entonces así tenemos que, por otro lado, se realiza la evaluación, la cual se define como una valoración rigurosa de los planes ya finalizados o en curso para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar estos efectos esperados y cómo hemos avanzado en sí también, ¿no? E incorporar las medidas de mejora las medidas para la mejora continua de las intervenciones de la entidad, ¿no? Entonces aquí, ¿qué miramos? Resultados alcanzados. ¿No? Esta figura en la cual vemos la articulación de sistemas transversales, ¿no? Ya la habíamos visto también, ya habíamos conversado. Entonces, aquí la consulta es, ¿con qué sistema se articula el planeamiento de una entidad, ¿no? ¿Con qué sistemas transversales se articula? No sé si alguien me podría ayudar ahí. Y de paso, a ver, voy viendo las preguntas anteriores. Entonces aquí, ¿no? Muy bien, ahí vamos avanzando. Tenemos, creo que otra pregunta de Edgar. Edgar nos dice, en un informe hace unos meses, en el diario El Comercio indicaban que había muchos gobiernos regionales que manejan presupuestos mucho más altos que las transnacionales ubicadas en el Perú, y la hoja de vida de estos funcionarios con respecto a sus conocimientos técnicos y experiencia dejaba mucho que desear. Todo lo contrario ocurría con los CEOs o los CIOs, ¿no? Estos chiefs, que son como los gerentes, ¿no? de estas entidades privadas que dirigían estas transnacionales. Así es. Sí, eso es muy cierto, que buena, no leí ese artículo, pero interesante, ¿no? Esa comparación. Y bueno, también eso también, Edgar, también hay que, si bien nosotros como servidores o gestores, servidores y servidores públicas y funcionarias que también pueden estar participando en la capacitación, sabemos cómo se maneja, ¿no? la gestión al interior de las entidades, y también sabemos que la gestión del recurso humano es muy pobre, ¿no? En el Estado, ¿no? Desde los sueldos, si bien se ha mejorado bastante con años anteriores, estamos hablando de sueldos, de línea de carrera, de capacitaciones. Entonces, todo eso está vinculado mucho también, si bien es importante, un poco ya hablando de lo que es la gestión de recursos humanos, de las motivaciones que tiene la persona, ¿no? Tenemos motivaciones intrínsecas y extrínsecas, ¿no? Y dentro de las extrínsecas están los que están, digamos, fuera o que vienen de afuera de la persona en sí. Tenemos que son los salarios, ¿no? O los reconocimientos que se hagan a estas personas. Son importantes también, tiene que haber un alineamiento con lo que espera una persona, con lo que una persona quiere para su vida también, con los objetivos personales que tiene, súper importante. Y vemos que eso todavía no, y también ver que está siendo retribuido de acuerdo a los esfuerzos que hace, y a la vez también que sienta que también está creciendo profesionalmente. Eso también es eso ya sería una motivación intrínseca, ¿no? Y las motivaciones intrínsecas más relacionadas con el tema de cómo uno se motiva al interior por sí mismo, ¿no? Por hacer bien las cosas, por un compromiso que uno tiene, ¿no? Esos compromisos que tiene uno con la entidad, con la población, esas son las motivaciones intrínsecas, ¿no? Y que muchos y muchas de nosotros nos pasa, ¿no? Porque queremos hacer las cosas bien y uno a veces piensa y dice, oye, no, esto le va a retribuir de una mejor manera en este distrito, en esta provincia, entonces eso te motiva a hacer las cosas de una mejor manera, ¿no? Pero sabemos que también hay en detrimento de repente este CEO o estos CEOs de estas empresas privadas, de repente sí tienen línea de carrera de repente, ¿no? Y es más, hasta a veces las mismas entidades
les ayuda mucho con lo que son las capacitaciones, ¿no? También el tema de sueldos tiene que ver, ¿no? Y por otro lado, también para los funcionarios y funcionarias, es decir, cargos de confianza, a veces no se les deja trabajar bien, ¿no? En el sentido de que hay no es que, que otras personas no les dejen, lo que quiero decir es que el sistema en sí no les deja, ¿no? Hay muchas normas, el sistema de la Contraloría de Control está detrás de los funcionarios y funcionarias. Entonces son unos temitas ahí que hay que considerar también, ¿no? Pero la reflexión es muy buena y entiendo que la gestión del recurso humano tiene que ser mejorada, repotenciada a nivel de las entidades públicas. Edgar nos pregunta, ¿cuál es el tiempo óptimo que una entidad puede emplear para determinar el conocimiento integral de la realidad? ¿No? Esto dependerá de los factores, Edgar, de cada entidad, ¿no? No hay tiempos. Lo mejor es que de repente lo hagan en un mes, 2 meses. Es que de repente, dependiendo el nivel en que se encuentre conocimiento del problema público, ¿no? De repente si está desarrollando una política, entonces una entidad y una política pública y hay mucha evidencia que te dice que ese problema ya sabes cuáles son las causas, cómo se tiene que atender, cuáles son las mejores opciones para atender ese problema, entonces en realidad ya sabes qué información vas a recopilar, ya sabes cómo debe tu servicio, tanto al exterior, ¿no? En tu población, como veíamos en la fase 1, cómo, digamos, podrías analizar mejor en base a esa evidencia a tu población y también al interior. ¿Cuáles son estos servicios que yo debo prestar? Y si ya los estoy prestando, ¿cómo debo mejorarlo? ¿No? Porque la política pública dice que se debe incorporar tal vez algún procedimiento adicional, ¿no? Que de repente no se tiene actualmente. Entonces, esto también va a depender mucho, por un lado, de la cantidad del recurso humano, las capacidades del recurso humano, de la cantidad de recursos humanos que tengamos. Si tenemos asegurado esos 2 puntos, yo creo que podemos avanzar bastante. Y también otras condiciones, como les comentaba, de repente la existencia de una política nacional, ¿no? Pero, por ejemplo, lo óptimo sería de repente en un promedio, digamos, viendo la experiencia de unos 2 meses, más o menos, ¿no? 3 meses, ¿de acuerdo? Porque ya después los objetivos es algo que ya, si tienes bien elaborada tu fase 1, ya lo demás, digamos, fluye de manera más rápida, cuando tienes una buena base de conocimiento integral de la realidad. Federico nos comenta, en las 4 fases se debe considerar los controles. Ya, esto era, es una pregunta, ¿no? A ver, en las 4 fases se debe considerar los controles. Entiendo que controles vinculados con lo que es seguimiento y evaluación, ¿de acuerdo, Federico? No, más lo que es seguimiento y evaluación se realiza antes de iniciar lo que es la formulación de un plan, para conocer en qué situación nos encontramos, ¿de acuerdo? Ahí, ¿qué haces? Evaluación de resultados. Y cuando ya está aprobado tu plan, una vez que ya está aprobado el plan, es decir, ya hiciste ya terminaste los elementos del plan en el marco de las fases del planeamiento, ya se hace lo que es el seguimiento y la evaluación, ¿no? A 1 año, a 2 años, dependiendo del tipo de plan que sea, ¿no? Entonces, ya habíamos visto lo que son los contenidos del plan estratégico institucional. La política institucional está a cargo del titular o la titular, y la revisión del resto de elementos del PI a cargo de la comisión de planeamiento, ¿no? Tenemos lo que es una misión institucional. La misión es la razón de ser de la entidad, que lo habíamos comentado antes, y aquí la misión se construye mirando los siguientes elementos. Cuando uno quiere construir su misión, hay que mirar el rol de la entidad, la población, los atributos de los bienes y servicios que se prestan, ¿no?, a la población. Los objetivos estratégicos institucionales, ¿no?, se definen como los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, ¿no? ¿Para qué fueron creadas estas entidades? Muy relacionadas con la misión, ¿no? Y todo esto va mirando lo que es también esa política institucional. Entonces hay 2 tipos de objetivo. El tipo 1, relacionado con funciones sustantivas, y el tipo 2, que está relacionado con funciones de administración. Es decir, el de tipo 1 es relacionado con lo que quiero lograr en la población, y hay uno de tipo 2, como somos entidades públicas,
tenemos que ir mirando también que tenemos que mejorar al interior. Entonces, eso también esos problemas al interior de una entidad también son de carácter, de repente, los problemas que se tienen que solucionar pueden ser de carácter de largo plazo, no estratégico, que debe tratarse en un plan también estratégico. Entonces, está claro, ¿no? Que está vinculado con los problemas a atender que están en la población, y lo de tipo 2, por ejemplo, son como planeamiento, presupuesto, contabilidad, organización, recursos humanos, ¿no? De repente tenemos las capacidades en nuestra área de proyectos, de repente está muy baja, entonces, bueno, hagamos el esfuerzo de capacitar al personal, ¿no? Y en ese sentido, eso puede ser desarrollo de capacidades de la entidad, ¿no? Del personal de la entidad. Ese tipo de objetivo es del tipo 2. Digamos, es mirando hacia adentro de la entidad, el componente institucional. Lo que son acciones estratégicas institucionales, que son esos medios para lograr los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Vienen a ser las iniciativas que contribuyen a implementar la estrategia establecida por los objetivos estratégicos institucionales, las cuales se concretan en productos, que son bienes o servicios, que la actividad entrega a los o las usuarias, tomando en cuenta sus competencias y funciones. ¿No? Aquí eh, hay que ver el bien o el servicio que se brinda, cuál es el atributo de este bien o servicio y a quién está dirigido, ¿no? Estos son los temas que hay que tratar dentro de una acción estratégica institucional. Entonces, tenemos la naturaleza, según la naturaleza de la acción estratégica, tenemos que son de dos tipos: aquellas que se prestan como bienes o servicios entregados a los usuarios, al exterior de la entidad, y otro, de acuerdo a la naturaleza, es bienes o servicios intermedios, producidos por la entidad, que son necesarios para producir bienes o servicios finales, ¿no? Y que por lo general se dan a los usuarios internos, ¿no? De repente asistencia técnica, una asistencia técnica que no se la das a la población, sino se la das a otra entidad, o a la entidad misma, dentro de tu entidad misma. Y de acuerdo a las categorías presupuestales, tenemos dos tipos también. Una vinculada con el bien o servicio final y otra vinculada con el bien o servicio intermedio, ¿no? Entonces, una puede estar relacionada con tu programa presupuestal y que son los productos que van ahí, o pueden ser también estas acciones presupuestales que no terminan en productos. Y por otro lado, vinculadas con lo que es esos servicios, digamos, como esas asistencias técnicas que son más para el interior, o que te van a permitir brindar el servicio, prestar el bien o servicio a la población, y que están vinculadas más con acciones centrales, porque en realidad esta categoría presupuestal financia este tipo de actividades, se puede llamar, que están relacionadas con soporte administrativo y programas presupuestales, ¿no? Dentro de lo que son acciones comunes, y a las finales las APNOP, porque en las APNOP en realidad calza todo tipo de intervención, ¿no? Esta como categoría presupuestal. Y después pasamos a hablar lo que es el POI, y aquí habría que tener en cuenta, ¿no? Por parte de esta capacitación, lo que son las actividades operativas, ¿no? Es súper importante entender que es una actividad operativa, que son el medio necesario y suficiente que contribuyen con la entrega de bienes y servicios a los usuarios, garantizando el cumplimiento de una acción estratégica institucional. Entonces son el medio necesario y suficiente, ¿no? Y estas cuatro están relacionadas con estas cuatro acciones operativas, están relacionadas con esta acción estratégica institucional. Con estas cuatro no es suficiente. Si le quito una, no cumplo. Si le pongo una más, me es indiferente. Más un poco por ahí va la lógica. Entonces dice que con esta se garantiza el cumplimiento de la AEI, Acción Estratégica Institucional, que forma parte de un objetivo estratégico institucional. Entonces estas actividades operativas se redactan siguiendo una estructura, ¿no? Entonces aquí se habla de un sustantivo derivado de un verbo, ¿no? Entonces, siempre una actividad operativa no se redacta como un verbo, que es el caso de los objetivos, bien sea para un plan estratégico territorial o un plan estratégico institucional, sino que se habla de, digamos, de una terminación justamente en ción y en ción. Esto quiere decir que es como, estamos hablando de un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, capacitación para los servidores, ¿no? No es capacitar, no se redacta como un verbo, ¿de acuerdo? El verbo en infinitivo como capacitar está más vinculado con objetivo, con la realización de un objetivo. Y el objeto directo, que es se escribe el bien o servicio a nivel de proceso o insumo, en su conjunto con otros procesos o insumos que permitan el desarrollo de la actividad, de la acción estratégica institucional, ¿no? Por ejemplo, capacitar en planeamiento institucional, que es un proceso, ¿no? Al personal de la entidad,
¿no? De la entidad. Entonces ahí ya tenemos una actividad operativa. Capacitación, perdón, capacitación en planeamiento estratégico al personal de la entidad. Tenemos una actividad operativa. No, aquí tenemos ejemplos, se lo voy a dejar para revisión, lo que es una de las actividades operativas institucionales. Asimismo, los planes operativos institucionales, las inversiones públicas se consideran en los POI, ¿de acuerdo? Pero siempre con miras a implementación de estas mismas, a ejecución de las inversiones. Mientras que en los planes de desarrollo concertado no se colocan inversiones, proyectos de inversión pública, ¿de acuerdo? Se pueden mencionar en la fase de diagnóstico que se está haciendo un gran megaproyecto, pero a nivel un poco para conocimiento del impacto que pueda tener ese proyecto, ¿de acuerdo? En la mejora de las condiciones de vida. Pero no se pone como una acción o un componente dentro de esta fase 3, ya que es lo que se va a ejecutar en la fase 3, ¿no? Sino que va en lo que es ya en la parte ya operativa, ¿no? Entonces estas inversiones son intervenciones limitadas en el tiempo que pueden efectuar la entidad para mantener o mejorar su capacidad de producción. En el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las inversiones públicas pueden ser proyectos de inversión y estas inversiones de optimización, las IOR, ¿no? Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, ¿no? Muy usadas con este tema de la reconstrucción, ¿no? Y las inversiones se redactan siendo la siguiente estructura. Se pone el nombre del componente del PIB y el código del PIB. También aquí considerar, ¿no? De repente cuando hay componentes dentro de este proyecto de inversión, ¿no? Hay una serie de componentes como de repente elaboración del expediente, del proyecto, supervisión, también se tienen que considerar como parte de las actividades operativas, y a nivel financiero se podrían prorratear de repente entre estos componentes. Respecto a los elementos del POI, ¿no? Esto también ya lo hemos comentado, se lo dejo para revisión, y ya lo hemos venido comentando, pero aquí decir que no, tenemos lo que es la denominación de la actividad operativa, y esto sirve para el registro, ¿no? Sobre todo para el registro en el aplicativo del CEPLAN, ¿no? Tenemos que identificar una unidad de medida para medir esa actividad operativa, con lo cual generamos una programación física, de repente atender, si es a nivel municipal, de repente cuánta población vamos a atender en alguno de estos comedores, de nivel de gobierno local. Entonces ahí se pone a nivel de personas, digamos, ¿no? De atención, programación física es eso, ¿no? A futuro de lo que se va a atender. Tenemos programación del costeo, ¿no? Se expresa cuánto se va a atender y también ahí vamos a hacer una programación financiera. ¿Cuánto voy a ejecutar o voy a necesitar a futuro para atender a ese número de personas en el comedor, ¿no? Tal. También se tiene que identificar en dónde se va a realizar esa actividad, el ubiceo, ¿no? En qué distrito se va a realizar, y el nivel de prioridad de las actividades operativas también, ¿no? Dentro de las acciones estratégicas se tiene que colocar cuál es la que tiene que desarrollarse de manera prioritaria con respecto a las otras. Y eso también te va a permitir asignar el presupuesto primero a las que están en el orden superior. Y aquí cabe mencionar, ya para terminar, ¿cómo estamos tiempo? Sí, se ha prometido terminar en el tiempo. Lo que son, mencionar lo que es este aplicativo del CEPLAN, el cual el CEPLAN ha desarrollado para hacer el registro de estos planes institucionales. Para esto existen plazos establecidos por el ente rector, y le brinda a cada entidad pública que lo requiere, brinda un usuario para trabajar todos estos temas del planeamiento estratégico institucional o planes institucionales, bien sea para la creación de un PEI a nivel de pliego, para lo que es gestionar los accesos, ¿no? A una persona, a un especialista, a una persona de la entidad se le puede dar la capacidad de crear los usuarios para todas las áreas, ¿no? Se da un determinado usuario para entrar al aplicativo y después ya se le da autonomía para que de la entidad se generen usuarios, se borren, ¿no? Ya se maneje el aplicativo en sí. Y para esto hay 3 manuales que se los estoy dejando como parte de la información a compartir.
adicional, ¿no? A lo de la presentación y a la normativa que les va a servir para su evaluación. Son manuales a nivel de operador, ¿no? A nivel de registro para hacer seguimiento de las actividades operativas o de las acciones estratégicas institucionales. A nivel de supervisor, este supervisor es quien genera, digamos que hace como un poco del informático del sistema, ¿no? Es a quien le piden cuando de repente entra una persona nueva que va a ver el tema de planeamiento en la entidad, de repente le piden a esta persona que le genere ese usuario y le dé su contraseña para que pueda hacer el registro, ¿no? De la información, ¿no? También aquí se registra lo que es el DNI, porque cabe mencionar que esta información que registra aquí tiene característica de declaración jurada. Entonces esto se vincula mucho al DNI de la persona que va a participar. Hay aquí un debate, digamos, si estos, o digamos, un aspecto medio crítico, digamos, si en realidad estos usuarios se tienen que asignar a personas que son terceros o locales de servicios y se lo van a dar solo a los CAS, ¿no? Por un tema de que son parte de la entidad y son quienes están registrando, ¿no? Y porque es como una declaración jurada de la información, de la ejecución presupuestal, de la ejecución presupuestal o financiera y la ejecución física. Y también hay uno de pliego, a nivel pliego, un manual mediante el cual se crean lo que son los PI. Bien, entonces, bueno, hasta aquí llegamos con esta sesión. En realidad son muchos temas para profundizar. Cualquier consulta adicional, hay un tema de indicadores que ya no quise ahondar, pero están en la guía de planeamiento institucional, que lo van a poder revisar en el material que les voy a compartir. Igual esto está colgado, esta guía está colgada en el Cinaplan, en la página web del CEPLAN. Y bueno, eso sería, ¿no? Hay sistema de indicadores, van a ver las características de estos indicadores, también ver más a detalle la guía de indicadores. Y bueno, y Jaime, a ver, algo nos comenta Jaime, no sé si ya lo leí, dicen, los gobiernos locales no realizan capacitaciones cuando un área está fallando, muy por el contrario, evalúan sus resultados, si positivos continúan, si son negativos cambian de personal. Bueno, sí, eso se da bastante, y es parte pues de esta cultura que tenemos que ir cambiando. Bueno, es importante también seguir con este tipo de capacitaciones y bueno, si la entidad de momento, todo este tema del servicio civil y de gestión de recursos humanos no se está mejorando, siempre debemos seguir nosotros haciendo este tipo de capacitaciones, ¿de acuerdo? En todos los sistemas administrativos de la gestión pública. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Entonces ya nos vemos para la sesión final, que sería este sábado. Y les agradezco la paciencia, quedarse unos minutos más, como siempre, y su atención. Hasta luego, buenas noches.